Asómate a Viveiro. Vive Viveiro. Hola, buenas tardes y bienvenidos a la segunda sesión de las jornadas de Arqueología e Historia Marítima Ciudad de Viveiro. Soy Antón López, soy el coordinador de estas jornadas por parte de FEDAS. Lo primero quería pedirles disculpas a todos por un problema ajeno que hemos tenido ayer, un problema técnico que dejó mucha gente fuera de la sala. Ese problema, obviamente, como pueden observar, ya está solucionado. Quería saludar especialmente hoy a don Juan Manuel Gómez Valencia, presidente de la Federación Mexicana de Actividades Subacuáticas, y que hoy como asistente se une a las jornadas. Nada más, continuamos. Adelante, Suso. Buenas tardes de nuevo a todos. Un saludo cordial desde Viveiro en esta segunda jornada de las cuartas jornadas, valga la redundancia, de Historia y Arqueología Marítima Ciudad de Viveiro. Ayer comenzábamos con el acto de presentación a las 6:30 de la tarde y posteriormente a las 7:30 con la primera conferencia a cargo del capitán de corbeta de la Armada brasileña, Ricardo dos Santos Guimarães, que nos habló sobre las acciones de la Armada brasileña dirigidas a la protección del patrimonio cultural subacuático. Hoy tenemos ya en directo ya a los dos ponentes. Primero a Laura Casal Fernández, que nos va a disertar la conferencia, la ponencia sobre la explotación del mar en Galicia durante la antigüedad, una aproximación a través del instrumental pesquero. Laura Casal Fernández es licenciada en Administración y Dirección de Empresas y en Historia, Itinerario de Arqueología e Historia Antigua, investigadora predoctoral de la Universidad de Vigo, Campus del Mar, y también es miembro del Grupo de Estudios de Arqueología de la Antigüedad y Territorio, también de la Universidad de Vigo. Con ustedes, Laura Casal, tienes la palabra. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Espero que se me escucha y se me vea. Bueno, buenas tardes, Jesús, y muchas gracias por tu presentación. Y buenas tardes a todos. Quisiera comenzar agradeciendo a la organización de estas jornadas de Historia y Arqueología Marítima Ciudad de Viveiro su invitación a participar con esta ponencia sobre el tema de la antigüedad, sobre el tema de la pesca en la antigüedad, con especial énfasis en el instrumental empleado en esta actividad. Una ponencia que espero realizar de la manera más amena posible en este nuevo formato. Lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de abordar el estudio del instrumental pesquero antiguo es que se trata de una cuestión que se enmarca en un ámbito de investigación mucho más amplio, el de la explotación de los recursos marinos. Un campo de investigación relativamente reciente en el que yo diría que el estudio del instrumental pesquero lo es todavía más. Es un tema muy novedoso. De hecho, los primeros estudios que tratan este tema en profundidad datan de inicios de los años 2000 y están realizados por una serie de investigadores, de arqueólogos israelíes vinculados a la Universidad de Haifa y al Instituto Zimman de Arqueología y también al Museo Marítimo Nacional de Israel. Estos investigadores realizan una primera propuesta de clasificación de carácter general del instrumental pesquero rescatado de un conjunto de pecios de la actual costa israelí, es decir, en el extremo del Mediterráneo oriental. Unos años más tarde, el profesor Darío Bernal de la Universidad de Cádiz realiza una revisión de esa clasificación de instrumental pesquero, adaptándola a la realidad arqueológica de la zona del estrecho de Gibraltar, es decir, adaptándola al registro arqueológico de yacimientos pesqueros alazoneros del sur de la península ibérica, como Bailo Claudia,
o de otros yacimientos de la costa noroccidental del continente africano. Y de hecho, las dos primeras y únicas tesis, hasta donde yo sé, tesis doctorales que tratan de manera específica la cuestión del instrumental pesquero antiguo, fueron defendidas precisamente en la Universidad de Cádiz. La primera de Teresa Soria sobre el Antiguo Egipto y la segunda y más reciente de José Manuel Vargas sobre el instrumental pesquero de la Hispania romana. Bien, todo esto no quiere decir que con anterioridad no existan, que no existan referencias o noticias anteriores relativas al hallazgo de instrumentos de pesca. Más bien al contrario, se trata de elementos singulares que llaman mucho la atención y que por lo tanto se suelen reflejar en la bibliografía. Yo destacaría dos trabajos. Uno es el de Margarida Ribeiro, publicado en el año 1970 en un arqueólogo portugués, Anzois de Troya, en el que realiza un estudio exhaustivo, muy minucioso, de los anzuelos del gran complejo salazonero de Troya, en el estuario del Sado, en Portugal. Y el otro trabajo es el de Francisco Gracia Alonso, del año 1982, en el que realiza un ordenamiento tipológico del instrumental pesquero de época romana, fabricado en bronce, por lo tanto anzuelos y agujas y lanzaderas para el cosido y remiendo de redes de pesca. En Galicia, el profesor Vázquez Varela de la Universidad de Santiago de Compostela es un pionero en la investigación de la explotación de los recursos marinos en Galicia, con sus primeros trabajos publicados en los años 70 y después durante las dos siguientes décadas, centrados fundamentalmente en restos faunísticos, es decir, en el análisis y estudio de colecciones de moluscos y de pescados, de espinas y escamas de pescados, de yacimientos de época prerromana y romana del noroeste peninsular. Bien. Aquí a continuación presento un mapa de Galicia en el que trato de reflejar los diferentes sectores en los que se puede dividir el litoral gallego. La línea de costa presenta características distintas que implican diferentes condiciones para la navegación y por lo tanto diferentes condiciones para las prácticas, para la práctica de actividades aliéuticas como la pesca. De sur a norte nos encontramos con este primer frente marítimo desde la desembocadura del río Miño, que actualmente ejerce como frontera entre Portugal y España, hasta el sur de la ría de Vigo, hasta la boca sur de la ría de Vigo. Es un frente marítimo muy abrupto, con mucho oleaje y sin apenas abrigos naturales. A continuación nos encontramos las Rías Baixas, la ría de Vigo, la ría de Pontevedra, la ría de Arousa y la ría de Muros Noia. Aproximadamente desde el Cabo de Finisterre comienza esta región costera conocida como Costa da Morte, una zona sometida a fuertes vientos y frecuentes temporales, con acantilados muy peligrosos que hacen muy difícil la navegación en esta zona, que además es una zona de frecuentes o relativamente frecuentes naufragios. A continuación ya nos adentramos otra vez en una zona de aguas tranquilas, que son las rías altas, en la que se distinguen dos sectores, el Golfo o Arco Ártabro, y una vez que doblamos Cabo Ortegal, la rasa cantábrica o frente cantábrico, en el que se suceden una serie de rías y de arenales, alternando con zonas rocosas y en la que se localiza la Mariña lucense. Bien, a la hora de abordar ese ámbito que decimos de carácter general, ese ámbito de investigación de la explotación de los recursos marinos, podemos distinguir entre dos grandes grupos de restos arqueológicos, los de carácter inmueble, fundamentalmente salinas, factorías de salazón y hornos o alfares de ánforas salazoneras. Las salinas son estructuras construidas normalmente en zonas de marisma, destinadas a la captación, almacenamiento y cristalización del agua de mar para la extracción de sal.
Tal vez el caso más conocido aquí en Galicia sea el de la gran salina de época altoimperial de la ciudad de Vigo, que vamos conociendo poco a poco y de manera parcial desde mediados, finales de los años 90, gracias a las actuaciones arqueológicas realizadas en diferentes solares, en diferentes parcelas de esta zona, actualmente en pleno casco urbano de la ciudad. Pero existen también otras salinas, como la de la villa romana, la que apareció inmediata a la villa romana de Toralla, también en la ría de Vigo, o en la playa de Nerga, también en la orilla norte, que está en la orilla enfrente, en la orilla norte de la ría de Vigo, en la playa de Nerga, en una zona contigua a la factoría de Salazón, que apareció en el extremo de la playa, en el extremo oriental de la playa, a los pies de un castro, del castro de Igresiña. Bien, hay otras salinas también, como las salinas de Oseisal o las salinas del yacimiento romano de Mougás, que se localizan en el frente costero que veíamos hace un instante, aquí en esta zona. También encontramos salinas, en principio, de época romana. Bien, las factorías de Salazón son instalaciones destinadas a la transformación y conservación de recursos marinos, fundamentalmente de pescados, pero también de moluscos, que mediante un proceso de deshidratación masiva, mezclándolos con sal en estos tanques o piletas que constituyen el núcleo, la parte principal de las fábricas de Salazón, pues se consigue frenar el proceso de degradación del pescado, que es muy rápido una vez que se extrae del mar. En Galicia, la mayor parte de las factorías de Salazón conocidas se concentran en esta zona de las Rías Baixas, aunque también hay otras factorías en la ría de Ferrol, en la orilla norte de la ría de Ferrol, en Espasante y en Bares. Y también se localizó un tanque de Salazón aquí en Viveiro, en Praia de Area, muy probablemente asociada a la fase de ocupación romana del asentamiento de Area, o sea, en la villa romana de Praia de Area, en Viveiro. En tercer lugar, los hornos o alfares de ánforas salazoneras, que son ánforas destinadas a contener y transportar las salazones de pescado y otros derivados piscícolas, salsas y salazones de pescado. Y en Galicia conocemos el horno de Pescadoira o Pesqueira, en la villa de Bueu, en la ría de Pontevedra, que se localizó en un área inmediata a la factoría de Salazón del mismo yacimiento, de Pesqueira, del mismo asentamiento. Una factoría de Salazón, en principio, destinada a la producción a gran escala, teniendo en cuenta las dimensiones de los tanques localizados. Existen también otros restos de carácter inmueble que no reflejo en esta diapositiva, que serían las trampas destinadas a capturar peces, crustáceos o incluso moluscos, una vez que baja la marea y se quedan atrapados, y también los viveros. No obstante, son construcciones de carácter minoritario y a veces difíciles de identificar si no hay materiales asociados o unas características constructivas muy definidas. El segundo gran grupo de restos arqueológicos asociados al aprovechamiento de los recursos marinos son aquellos de carácter mueble, esencialmente los restos faunísticos y los instrumentos de pesca. Los restos de fauna marina se pueden dividir entre restos arqueoictiológicos, es decir, restos de espinas y de escamas de pescado, y restos de moluscos y crustáceos. En este sentido, recientemente se han leído 2 tesis doctorales por parte de investigadores de la Universidad de León, la tesis de restos ictiológicos sobre restos ictiológicos de yacimientos del noroeste peninsular de Eduardo González y de restos arqueomalacológicos de ese mismo territorio defendida por Víctor Vejega. Bueno, esta información de carácter arqueológico que acabo de mencionar de manera muy sintética constituye el punto de partida de la investigación sobre los instrumentos de pesca. Y tal vez aquí
deberíamos de mencionar también los instrumentos de marisqueo. Porque si bien es cierto que se puede mariscar con la mano, enterrando la mano en la arena y capturando pues, almejas o berberechos, por ejemplo, sí es verdad también que para capturar o para arrancar la raíz de los moluscos que viven en sustrato rocoso o en piedras de la orilla, como pueden ser mejillones, lapas o percebes, pues nos tenemos que valer de algún tipo de instrumento puntiagudo o afilado, que puede ser un instrumento lítico, y en esta época cabría imaginar también el empleo de instrumentos de hierro, tipo rasquetas, tipo cuchillos. Y bueno, todo esto nos remite a esa simbiosis o convivencia que existe entre la agricultura y el marisqueo en las comunidades costeras. Algo que tiene que ver con el carácter temporal, con la estacionalidad de los cultivos, incluso con malas rachas en las cosechas que hacen que la población se vuelque en el mar. Algo que tiene su reflejo también en el lenguaje, cuando se dice que se va a sembrar o a cosechar el mar, en el empleo de recursos marinos como fertilizantes, como las algas o incluso mejillones e incluso crustáceos. La documentación etnográfica en Galicia nos da cuenta de ello. Y, por ejemplo, en épocas ya históricas, posteriores, sabemos que los trabajadores de las salinas solían pertenecer a grupos que procedían de la actividad agrícola y no de la pesca. Por lo tanto, bueno, todo esto, aunque no deja una huella arqueológica clara, sí que conviene por lo menos tenerlo presente. Bien, y ahora pasamos ya a comentar los instrumentos de pesca. En estas diapositivas he reflejado algunos ejemplos de las tipologías más comunes de instrumental pesquero antiguo registrado en yacimientos de Galicia de época antigua. Bien, el anzuelo es un instrumento muy simple, tal vez el instrumento más ingenioso y económico ideado por el hombre para pescar. Se puede dividir en varias partes, todas ellas susceptibles de estudio, y en particular la zona del segmento correspondiente a la cabeza nos permite establecer una clasificación tipológica de los anzuelos. En Galicia, la gran mayoría de los anzuelos registrados presentan una cabeza aplastada por martilleado, que da lugar a una sección rectangular o pseudo rectangular que a veces se extiende por gran parte del segmento de la pata para asegurar el amarre de un hilo o de la línea que lo une al aparejo de pesca y minimizar así los riesgos de pérdida. Este anzuelo en concreto es un anzuelo broncíneo que procede del castro de Montealegre, en la ría de Vigo, del Gran Conchero localizado asociado al castro en una de las laderas del monte. Y no es casualidad que se conserve en tan buen estado, ¿no? La mayoría de los anzuelos registrados proceden de basureros, de concheros. Como sabemos, el carbonato cálcico de las conchas de los moluscos favorece la conservación de los materiales contenidos en esos concheros y favorece sobre todo a los metales. Este anzuelo en concreto se podría considerar uno de esos anzuelos prácticamente perfectos por la armonía en sus proporciones, porque la distancia o la longitud entre la base del anzuelo y el extremo de la punta se correspondería aproximadamente con 2/3 del asta del anzuelo si lo estiramos completamente, ¿no? Además, no presenta torsiones ni desviaciones típicas en los anzuelos, bien por la manipulación del pescador o bien por las tensiones a las que se ve sometido durante su uso, por las embestidas del pez una vez que queda enganchado en el anzuelo. Bien, la mayoría de los anzuelos gallegos están fabricados en bronce, aunque hay algunos ejemplares férricos también. La mayoría son anzuelos de tamaño pequeño y muy pequeño,
o mediano, pero los medianos no suelen superar 4,5 centímetros como mucho, es decir, son anzuelos en general pequeños. Estos anzuelos se suelen asociar a la pesca con aparejos de línea simple o líneas múltiples desde la orilla o cerca de la costa, no en aguas muy profundas. Los aparejos de líneas múltiples son aquellos que están formados por una sola línea, por una línea madre, de la cual penden otras líneas menores en las que irían uno o varios anzuelos. Este anzuelo sí que llama la atención, este anzuelo férrico, es un anzuelo muy grande, de casi 10 centímetros, recogido también en el castro de Montealegre, en una de las intervenciones más recientes del año 2016, cuyo director, Miguel Ángel Vidal, sugiere que podría identificarse con un bichero, es decir, podría identificarse con un aparejo en el que este anzuelo iría adherido o unido a un ástil, posiblemente de madera, por la zona de la cabeza, y que se utilizaría para introducir en la embarcación los ejemplares capturados, ejemplares en principio de considerable tamaño. Bien, Cleget Merle, en su obra La prehistoria de la pesca, publicada en el año 1990, establece una distinción entre lo que él denomina auténticos o verdaderos anzuelos y los ganchos. Bien, esta no es una cuestión menor a la hora de abordar la investigación del instrumental pesquero. Dada la abundancia de este tipo de... la relativa abundancia de este tipo de artefactos, de los ganchos, entre los materiales arqueológicos. Todos estos elementos que aparecen en la imagen están catalogados como anzuelos, pero como podemos ver, no tienen un arponcillo en la punta. Y ese es el elemento que define a un auténtico anzuelo. No obstante, sabemos que en la antigüedad, lo mismo que en la actualidad, se empleaban también y se emplean anzuelos desprovistos de este dispositivo. Entonces, teniendo en cuenta el contexto de los hallazgos, su morfología, su tamaño y sobre todo las características de la cabeza del anzuelo, casi siempre martilleada y con una forma pseudo triangular o a veces pseudo ovalada, que son las más comunes, pues nosotros los estudiamos como auténticos anzuelos. Bien, en relación a los arpones, se localizó tan solo un ejemplar, o sea, un ejemplar seguro, es este del castro de Alobre en la ría de Arousa. Es un arpón, perdón, relativamente pequeño, de en torno a 5 centímetros, recogido en uno de los concheros del castro. Y su cronología no va más allá de mediados del siglo I después de Cristo. Como podemos observar, presenta una cierta torsión, posiblemente originada por el uso, y está fracturado en la punta, ¿no? Lo cual habría repercutido en la inutilidad del instrumento, y esto explicaría probablemente su presencia en un basurero. Podemos ver en la parte más gruesa, en la base del arpón, un conjunto de líneas que se aprecian bien a nivel macroscópico, perpendiculares al eje del arpón y más o menos paralelas entre sí. Son unas líneas muy finas que podrían identificarse con las líneas de amarre del arpón a un ástil. La documentación etnográfica, la etnografía de la pesca en Galicia nos dice que esta categoría de instrumentos se utilizaban para pescar peces, normalmente peces planos, crustáceos e incluso moluscos como las navajas a pie en la orilla, o incluso también desde embarcaciones cerca de la costa para capturar peces en la superficie. Bien, ahora pasamos al apartado de las pesas. Bien, las pesas en sí mismas no son instrumentos de pesca.
pero su empleo es imprescindible para la armadura de ciertos artefactos y de ciertos artes de pesca para conseguir sumergirlos en el agua, buscando ese equilibrio de fuerzas entre las pesas en la relinga inferior y la encorchadura, los corchos, en la relinga superior, para mantenerlos sumergidos a la altura deseada por el pescador, que es quien busca ese balance, ese equilibrio. Las pesas se clasifican atendiendo en primer lugar a la materia prima empleada. Pueden ser de piedra, de cerámica y de plomo. Las pesas líticas son con diferencia las más abundantes en el registro arqueológico gallego de época romana y prerromana, lo cual no significa que existan excepciones. En particular, estas excepciones siempre se proceden de yacimientos de fundación netamente romana, en concreto en la villa romana de Toralla, en la ría de Vigo, y en el yacimiento romano de Caldoval, en la ría de Ferrol, se constata un predominio de las pesas plúmbeas. Y también en el yacimiento, en este caso un yacimiento interior en la ciudad de Ourense, el yacimiento de Sant Tomé, en el que no se ha registrado la presencia de un solo ejemplar de pesas líticas y sin embargo hay un amplio repertorio de pesas plúmbeas, en este caso seguramente asociadas a la pesca fluvial en el río Lonia o en el río Miño. Bien, las pesas líticas se clasifican en función del sistema de amarre del cabo o de la cuerda. Pueden ser perforadas, la mayoría presentan una perforación, y a su vez se pueden clasificar en subtipos dependiendo de la ubicación de la perforación o de la forma, de la morfología de la pesa. Las pesas con 2 o más orificios son minoritarias, pero su presencia es relevante en aquellos lugares en los que sí se constatan. En concreto, las pesas con 2 orificios son características, en principio, de los yacimientos del sector suroccidental de la costa gallega, en concreto del castro de Santa Trega y del castro de Aforca. Y de manera puntual se encuentran en otros castros de las Rías Baixas. No obstante, después nos encontramos en la ría de Ferrol, el yacimiento romano de Caldoval, en el que sí encontramos también algunas pesas líticas de 2 y de hasta 3 orificios. Bien, las pesas líticas con entalles laterales, comúnmente conocidas en Galicia como poutadas, son sin duda las más abundantes de las pesas fabricadas en este soporte, en soporte pétreo. Su presencia es masiva en yacimientos del sur de Galicia, tanto costeros como de interior, por lo tanto asociados en este último caso a la pesca fluvial o como pesas de telar para tensar los hilos de los telares verticales, sin descartar la posible polivalencia. Este es un asunto, una cuestión en la que los investigadores todavía no se han puesto de acuerdo. Hay algunos casos en los que las escotaduras se encuentran en todos los bordes del soporte, pero son muy pocos casos. Este en concreto procede del castro de Acabeciña, en el sector costero, en el frente marítimo entre La Guardia y Bayona. En su mayoría son pesas de pequeño tamaño, de entorno a menores, o sea, de longitud menor a los 7 centímetros o de 7 centímetros o poco más de esta longitud. Bien, otra forma de asegurar el amarre de una cuerda alrededor del soporte lítico es mediante la ejecución de un surco o de una ranura longitudinal o transversal, normalmente en soportes de esquisto, ya que responde mejor a estos trabajos de fricción, a los procesos de fricción. Y hay algunos ejemplares de tamaño muy pequeño cuyo peso oscila entre los 5 y los 10 gramos y proceden la mayoría de la zona de las Rías Baixas. En concreto, en el castro de Monteralegre hay una importante concentración,
Esto ya está publicado en trabajos de Roberto Aboal y otros investigadores, y en principio estas pesas se podrían asociar con la pesca con aparejos de línea simple, posiblemente, y anzuelos broncíneos pequeños o muy pequeños. Sin embargo, también encontramos ejemplares de gran tamaño, como este ejemplar granítico del yacimiento de Pescadoira, en Bueu, posiblemente asociado a la actividad de la factoría de salazón. Las salazones, tradicionalmente en Galicia, en épocas históricas posteriores, son salazones de sardinas. La salazón de la sardina fue tradicionalmente la salazón más importante en Galicia. Y parece ser que en época antigua pues ocurriría algo similar, a juzgar por los escasos restos ictiológicos encontrados en algunos tanques de salazón que apuntan en esta dirección, ¿no? La salazón de la sardina y del jurel, en el caso de Adrovello, por ejemplo, o de la factoría romana de la calle Marqués de Valladares, en Vigo. El segundo soporte empleado para la fabricación de pesas es la cerámica. Y entre las pesas cerámicas existen algunas tipologías que se relacionan directa y exclusivamente con la pesca, como las que vemos en la imagen, las pesas cilíndricas y las esférico-globulares. En el caso de Galicia las encontramos de una forma muy puntual. Los ejemplares que hemos encontrado proceden del mismo yacimiento de la villa romana de Toralla, por lo tanto siglos IV-V después de Cristo, y todas están fracturadas. Estas pesas presentan una particularidad, y es que ruedan muy bien, ruedan en fondos arenosos especialmente. Por lo tanto, permiten extraer, por ejemplo, en un arenal o en una playa, extraer la red desde la orilla rodando, ¿no? Sin que ésta se enganche, por ejemplo, o evitando, por lo menos minimizando ese riesgo de enganche. Las pesas cerámicas discoidales también se suelen asociar con la armadura de aparejos de pesca, de artes de pesca. Pueden ser simples o con acanaladura. También se les conoce como pesas con formato de donut, ¿no? Y yo destacaría aquí el caso de las pesas discoidales con acanaladura. En este caso el ejemplar que ponemos está fracturado justo en esa zona, pero tiene aquí una ranura que sirve para fijar el amarre de la cuerda. Los ejemplares que hemos encontrado, que no son más de 5 o 6, proceden todos de yacimientos de fundación netamente romana de las Rías Baixas. Y podría tratarse de producciones importadas, teniendo en cuenta que sabemos que estos útiles, que estos instrumentos cerámicos se producían en alfares y talleres de producción cerámica de la desembocadura del Sado, como Abul o Piñeiro. De ahí su frecuente presencia en yacimientos del estuario del Tajo y del Sado, como en Olisipo, en diversas localizaciones de Olisipo, de Lisboa, o en el gran complejo salazonero de Troya. La tipología más común de pesas cerámicas son las pesas cerámicas recortadas. Le sucede algo similar a las poutadas, a las pesas líticas con entalles laterales, y es que la materia prima es muy accesible, es decir, son pesas muy económicas, de manera que si se pierden no hay un coste económico, un coste económico importante. Se pueden sustituir de una manera relativamente fácil y rápida. Normalmente están fabricadas sobre fragmentos de material de construcción romano, casi siempre de tégula, pero también de ladrillo y a veces de índice. Y también en fragmentos de ánfora, como este ejemplo que vemos aquí con 2 perforaciones. En menor volumen encontramos pesas recortadas con entalles laterales, que algunos investigadores identifican también con posibles carretes o bobinas para almacenar, para envolver las líneas de pesca.
Estos son algunos ejemplos de pesas cerámicas recortadas, rescatadas en dragas, por lo tanto procedentes de yacimientos subacuáticos. Las hay perforadas, las hay con ranura, perimetral, esto, tal vez la que aparece en la parte superior izquierda parece un carrete más que una pesa, y las hay con entalles laterales, más o menos toscas en general. Por último, conviene hacer una mención de la presencia de los pesos o pondus de telar en contextos pesquero-conserveros, en concreto en las factorías de salazón. Y es que existe una asociación entre la actividad textil y la pesca, que va desde la fabricación de las velas para las embarcaciones hasta la fabricación de sacos, por ejemplo, para contener la sal, pasando por la elaboración de las mismas redes de pesca que en la antigüedad estarían elaboradas en fibras vegetales, sin descartar el posible empleo de estos pondus también para lastrar redes de pesca. Y en ese sentido apunta los hallazgos de estas tipologías de artefactos en yacimientos subacuáticos como los que vemos en la imagen, procedentes de la desembocadura del río Ulla, ya próximo a la ría de Arousa, al fondo de la ría de Arousa, procedente de unas dragas realizadas a mediados de los años 80, o el artefacto que aparece a la derecha en la imagen, que en realidad es una pesa recortada a partir de un fragmento de tébula y perforada, pero funcionalmente equivalente a los típicos pondus de telar, y que también procede de unas dragas en fondo marino, en la margen norte de la ría de Vigo. Bien, por último, el plomo. Bueno, el plomo nos ofrece el repertorio tipológico más amplio, posiblemente porque el plomo es un metal muy dúctil, muy maleable, incluso en frío, se trabaja fácilmente. Si a esto unimos su elevada resistencia a la corrosión producida por el agua de mar y su elevado peso específico, pues lo convierte en un metal idóneo para su uso en actividades pesqueras. Aquí recogemos algunos ejemplos de las tipologías más comunes de pesas plúmbeas encontradas en yacimientos de época antigua en Galicia. Están las pesas en anilla de sección parcial o total. Estas son de sección parcial. Esta, la que aparece debajo, podría ser de sección total, pero que se ha fracturado seguramente. Después están las pesas con forma de pirámide truncada, también las hay en forma de cono truncado, que aquí son todas perforadas para introducir el cordel, ¿no?, o el hilo del aparejo de pesca. Aquí vemos algunos ejemplos. Bien, después hay otra tipología de pesas plúmbeas que parecen particulares de esta zona del noroeste peninsular, que son las planchas o láminas rectangulares o pseudo rectangulares perforadas, con un orificio o con dos en los extremos longitudinales. La documentación etnográfica que hemos podido recopilar, lo más parecido a estas pesas, están recogidas en la obra de Saquín Lorenzo, en su obra sobre la etnografía de cultura material de Galicia, y estaría asociada a la armadura o sea, estas pesas estarían asociadas al ensamblaje de aparejos de pesca destinados a la pesca de la caballa en La Coruña. Pero sin duda las pesas plúmbeas más abundantes son las pesas laminares enrolladas, es decir, son planchas rectangulares normalmente, a veces cuadrangulares, enrolladas sobre sí mismas en torno al cabo del arte de pesca, dando lugar a formas cilíndricas o tubulares o a formas en U, en una V o una U, es decir, abiertas, porque no se llega a cerrar el tubo, el cilindro, ¿no? El plomo, esa cualidad que lo hace tan maleable, por otra parte, también favorece su deformación. Por eso nos encontramos muchas veces estas pesas completamente deformadas, aplastadas o incluso medio desplegadas,
y que conservan todavía esa parte de esa curvatura original, pero a veces son difíciles de reconocer. Y en esta tipología de pesas, se suelen asociar a la atarraya, al esparabel, que es una red de uso manual, bien desde la orilla, tanto en los ríos, en la ribera de los ríos, como en la orilla del mar, o a bordo de embarcaciones pequeñas cerca de la costa para capturas de pequeño tamaño. Pero en Galicia sabemos que bueno, se emplean estas tipologías de pesas enrolladas para otro tipo de redes de deriva y también de redes de arrastre. Bien, por último, la lanzadera es una aguja específica, para la fabricación de mallas o de tramas o de redes. El tipo más común de lanzaderas que nos podemos encontrar a nivel general son las que aparecen a la izquierda de la imagen. En Galicia conocemos tan solo 2 ejemplares. El de la izquierda, que procede del yacimiento romano de Caldoval, en la ría de Ferrol, y este otro de mayores dimensiones es de la ciudad romana de Lugo, de Lucus Augusti. No obstante, encontramos otros ejemplares de lanzaderas que parecen particulares de aquí, de esta región. Son lanzaderas mucho más pequeñas y que no presentan 2 horquillas en los extremos. Estas otras presentan una varilla circular con 2 horquillas, una en cada extremo, que se disponen entre sí formando un ángulo de aproximadamente 90 grados. En este caso, las que aparecen en la parte superior derecha, en vez de horquillas presentan orificios, pero en uno de esos casos también están orientados en un ángulo de aproximadamente 90 grados entre sí. Proceden los 2 ejemplares de castros, de asentamientos castresos de las Rías Baixas. Y después está este otro tipo de agujas que particularmente a mí me cuesta diferenciar si son agujas fracturadas en la cabeza, es decir, si eran agujas con un orificio y este se fracturó, o bien son así en origen, ¿no? Podrían ser lanzaderas más rudimentarias, ¿no? Más toscas y de menor tamaño, pero funcionalmente equivalentes a estas otras. Bueno, por último, decir que la mayoría de las agujas recopiladas están elaboradas en bronce. Son agujas de cabeza cónica, más o menos apuntada, normalmente con un ojal ovalado de tendencia ojival, aunque también hay agujas de cabeza gruesa y borde superior redondeado o borde superior recto, con los orificios normalmente ovalados o rectangulares o pseudo rectangulares. También hay estas otras agujas con 2 orificios. Aquí encontramos 2 ejemplares, uno procedente del castro de Santa Trega y ya está publicado en el trabajo de Xulio Carballo sobre los materiales depositados en el Museo del Castro de Santa Trega. Y esta otra procede de la ciudad romana de Lugo, también está publicada. Este tipo de agujas con 2 orificios se asocian normalmente al cosido de redes de pesca o a trabajos de cestería y de mimbre, y también trabajos del cuero. También hay algunos ejemplares, pero son muy pocos, fabricados en hueso, con un solo orificio, o un orificio ovalado o un orificio en 8. Y por último, los punzones. Recogemos los punzones porque tradicionalmente en Galicia, en poblaciones costeras, se empleaban punzones de madera en actividades aliéuticas y en actividades que tenían que ver con el remiendo de las redes de pesca. Estos 3 ejemplares proceden, el de la derecha de la imagen procede del castro de Punta Atalaya, en la Mariña Lucense, el del centro procede del yacimiento de Alanzada, en las Rías Baixas, en la Ría de Arousa, y el de la izquierda, que está fracturado en 2 partes, procede del asentamiento romano de A Coruña, de Brigantium.
Bueno, para terminar, quisiera agradecer desde aquí a todas las instituciones y museos que, permitiendo el acceso a las colecciones arqueológicas que custodian, han posibilitado que este trabajo de investigación saliese adelante. Desde aquí, muchas gracias también por su ayuda y a veces por su colaboración, y muchas gracias a todos ustedes por su atención. Yo trataré de responder a sus preguntas en la medida de mis posibilidades. Muchas gracias. Aquí estoy de nuevo. Te voy a hacer unas preguntas que nos han realizado los asistentes durante tu intervención. La primera la hace Adrián González, que debe ser de Vigo, y es muy concreto. La pregunta es, en Vigo ciudad, en la zona de la calle Arenal, detrás de unos edificios que están excavando, ¿podrías decirme qué es lo que se ha encontrado? Están excavando, imagino, en este momento actualmente. La verdad es que no dispongo, si es así, no dispongo de esa información. Lo siento, pero no dispongo de esa información tan actualizada. Entiendo que si es en la zona de Rosalía de Castro, de la segunda unidad de actuación, la unidad de actuación 2 de Rosalía de Castro, probablemente se estén encontrando con restos de la salina, porque la salina es una salina de varias hectáreas que ocupa desde la calle Pontevedra hasta prácticamente hasta el final, hasta la confluencia entre Rosalía de Castro y la calle García Barbón. Es decir, que si están en esa zona, lo más seguro es que se hayan encontrado restos de la salina, pero bueno, nunca se sabe. La verdad es que no lo puedo asegurar. Bien, Pachi de Ferrol. ¿Es posible que un porcentaje elevado de los asentamientos costeros tipo Castro tuvieran una ocupación estacional dedicada precisamente a la actividad pesquera? Una ocupación de carácter estacional. Bueno, hasta donde yo sé, los asentamientos castresos, los castros, pero no solo los de la franja costera cantábrica, sino los de las Rías Baixas y los de todo el litoral gallego, son asentamientos de carácter habitacional. Y en ellos se suelen encontrar vestigios de carácter mueble asociados a actividades domésticas, no solamente a la pesca. Entonces yo no estoy en disposición, carezco de la información, carezco de información para poder asegurar que sean asentamientos estacionales y solamente asociados a la actividad pesquera. En principio, hasta donde yo sé, son asentamientos habitacionales, en los que, entre otras actividades, se desarrollaban labores relacionadas con el mar, pesca, marisqueo, pero desconozco si estas poblaciones eran de carácter estacional. La verdad es que no lo sé. No lo puedo asegurar. La siguiente pregunta, Nicolás de Avilés, es sobre las poutadas. Sobre los ejemplos expuestos, si fueron documentados, ya que en el Cantábrico tenemos ejemplos de esta cultura material que se mantienen a lo largo de la época medieval, llegando incluso al siglo XX. Y quisiera saber si existen ejemplos documentados en excavación sistemática o son hallados en prospección. Bien, las poutadas que reflejamos en la presentación y las pautadas que han sido objeto de análisis y de estudio en la investigación que yo vengo realizando proceden de niveles de contextos antiguos, de yacimientos en tierra firme, tanto en yacimientos costeros como en yacimientos de interior, como decíamos, vinculados a la pesca o a la actividad textil para tensar los hilos en telares verticales, sin descartar la posible polivalencia. Es verdad que existen muchas pautadas, aquí en Galicia también,
localizadas en la línea litoral. Y esto sucede en toda Galicia, pero de forma masiva en las Rías Baixas y en el frente costero entre Bayona y La Guardia. Esta cuestión ya fue objeto de estudio por parte del profesor Vázquez Varela y otros investigadores, y de hecho hay dos trabajos publicados, no me atrevo ahora a decir el título porque probablemente lo diga mal, pero que tienen que ver con la etnografía y la etnoarqueología en el mundo de la pesca. Una línea de investigación interesante es la comparación entre esas poutadas encontradas en contextos antiguos y las que aparecen en el litoral, y por lo tanto sin una cronología asociada. Pueden ser efectivamente, como él dice, tradicionales. Aquí también se han empleado hasta finales, diría yo, hasta los años 70 o 60, una vez que se introducen los materiales sintéticos y nuevos sistemas de navegación que influyen en la actividad pesquera. Pero bueno, una línea de investigación interesante es establecer las posibles analogías entre unos y otros artefactos. Y hasta donde yo he podido comprobar, prácticamente no existe, no es nada fácil diferenciar unas de otras. Son tipológicamente idénticas. Pero bueno, si tengo la oportunidad, puedo pasarle la bibliografía del profesor Vázquez Varela sobre esta cuestión. Me la puedes pasar a mí, que el que te ha hecho la pregunta es un amigo de las jornadas, ponente el año pasado, que es el responsable del espacio Portus Avilés. Perfecto. Director. Una pregunta de Santiago Navarro, que ya nos dice que no es una persona que esté familiarizado con la pesca, como muchos de los que están aquí presentes, seguramente. Y quisiera saber cómo llegan a los yacimientos estos materiales. Sí, esa es una cuestión, la verdad es que es una cuestión muy interesante, porque yo a menudo he pensado que lo lógico sería que esta categoría de artefactos, los instrumentos de pesca, deberían de estar en su lugar natural, que es el mar, ¿no? En los fondos marinos. Y nosotros los buscamos tierra adentro. ¿Cómo han llegado? Pues posiblemente han sido abandonados, es lo único que a mí se me ocurre. Han sido abandonados en los propios asentamientos, y de ellos tan solo han llegado hasta nosotros los lastres, es decir, las redes de pesca estaban fabricadas en fibras vegetales que por dificultades de conservación se han degradado, han desaparecido, y a nosotros nos han llegado solamente los lastres de plomo, de cerámica o de piedra que servían para sumergirlos. Y algo similar sucede con los anzuelos. Pueden haber sido abandonados en los basureros por pérdida de eficacia, por pérdida de utilidad, o puedan haber sido abandonados por otras circunstancias de índole desconocida o de índole incierta. Pero yo insisto en que creo que lo normal sería buscarlos en los fondos marinos, ¿no? Como en el caso de los investigadores israelíes, cuyos estudios se centran precisamente en registros arqueológicos procedentes de pecios. Y además ahí te aseguras la utilidad pesquera de esos artefactos, mientras que si los artefactos que tú estudias proceden de yacimientos terrestres, es posible que alguna de esas pesas, a no ser que sean tipologías muy particulares como las que hemos presentado, sean polivalentes, puedan servir para la pesca o para otros usos. Te voy a hacer la última pregunta porque ya tiene que entrar el siguiente conferenciante. La última es de Aarón Barreiras y habla de los aparejos de pesca en la antigüedad, y la pregunta es si se han hallado pruebas de materiales alternativos a la fibra vegetal en la fabricación de los cordeajes y aparejos. Hasta donde yo sé,
no se han encontrado otros materiales, vamos a ver, para los aparejos y redes de pesca se empleaban fibras vegetales, en principio. Sin embargo, los autores clásicos, los autores grecolatinos, en sus obras, fundamentalmente en la obra de Opiano sobre la pesca o la aliéutica, también en la historia natural de Plinio, y otros autores recogen el uso de crines de caballo y de cerdas de jabalí como líneas para la pesca. Pero hasta donde yo sé no tenemos la constatación, la evidencia arqueológica de estos datos. Por otra parte, también hablábamos antes de la encorchadura, de los corchos. También es un material que se degrada muy fácilmente, pero hay algunos casos de corchos que se han conservado en muy buenas condiciones, ¿no? Que permite identificar perfectamente el artefacto. Por ejemplo, aquí en Vigo, en el yacimiento de Areal, tenemos el caso de un corcho en forma discoidal y también en otros discos de madera que inicialmente pues, se pueden identificar, sobre todo el de corcho, con el corcho de una red de pesca. Pero desconozco si se empleaban otro tipo de materiales para la fabricación de redes. Yo entiendo que serían todas de fibras vegetales, y en el caso de eso, de crines de caballo, cerdas de jabalí o incluso cerdas de ganado vacuno, sería también tal vez para aparejos de línea y anzuelo. Pero no tenemos, hasta donde yo sé, no hay más datos arqueológicos. Muchas gracias, Laura. Vamos a pasar al siguiente ponente. El resto de las preguntas serán contestadas. En un par de meses esperamos tener un blog con todas las preguntas y poderos enviároslo en PDF. Muchas gracias. Asómate a algo nuevo. Asómate a nuestras playas, a nuestras rutas, a nuestros paisajes. Asómate a nuestras casas rurales, a nuestros apartamentos y a nuestros hoteles. Asómate a la piscina del spa, a la barra del bar. Asómate al camino. Asómate a nuestra gastronomía, a nuestra historia. Asómate a Viveiro. Vive Viveiro. ¿Pero qué es FEDAS? FEDAS es la Federación Española de Actividades Subacuáticas, es decir, la organización que engloba las federaciones autonómicas, clubes de buceo y federados de nuestro territorio nacional. FEDAS, a su vez, pertenece a CEMAS, la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, cuyo fundador y primer presidente fue el mismísimo Jacques Cousteau. Como decía, FEDAS pertenece a CEMAS, organización con más de 50 años de historia y cuya formación en buceo está homologada y reconocida en más de 130 países de 5 continentes. Eso significa que si perteneces a FEDAS, puedes bucear en cualquier lugar del mundo. El seguro FEDAS tiene cobertura internacional y contarás con el respaldo de una gran organización y equipo humano. Vale, también puedes bucear en otros países con carné de una empresa privada que imparta cursos de buceo. Es cierto. Pero, ¿por qué pertenecer a FEDAS? FEDAS no es una empresa, es una organización sin ánimo de lucro. Eso quiere decir que lo que recauda gracias a los cursos y a las federativas va directamente a impulsar actividades deportivas. Ya puedes competir a nivel internacional en más de 10 disciplinas, a conservar el medio marino mediante la creación de grupos de trabajo que dan soporte a iniciativas medioambientales, a proteger el patrimonio histórico-cultural subacuático colaborando con universidades y grupos de arqueología subacuática, a hacer llegar a todo el mundo los valores del deporte y la pasión por el medio marino, fomentando el buceo adaptado y realizando actividades para personas en riesgo de exclusión. No está mal, ¿verdad? Como ya he dicho, FEDAS no es una empresa. Es una organización que fomenta nuestra unión como buceadores y amantes del mar. Es compartir. Es no dejar de aprender. Es solidaridad. Es la suma de todos. Por eso, yo soy FEDAS. Yo soy FEDAS.
Yo soy FEDAS. Yo soy FEDAS. Yo soy FEDAS. Yo soy FEDAS. Yo soy FEDAS. Yo soy FEDAS.